Bueno, chicos, ha habido bastantes problemas y salsa entre los jugadores de Xolos Láser y también la gerencia del club. Al parecer ha habido bastantes enfrentamientos. Han puesto tanto los jugadores como alguna parte de la gerencia, de los managers, comentarios en Twitter contando un poco la situación. Así que vamos a verlo y, por supuesto, no olvides de dejar la suscripción en el canal. Vamos allá. Básicamente lo que ha pasado es que ha habido problemas con Xolos Láser, que es un club mexicano que estuvo compitiendo en Challengers este año 2022. Hicieron un buen año, en mi parecer. Y básicamente lo que pasó es que Láser, antes de firmar con Xolos, pues tenían ya una reputación un tanto oscurilla de impagos y tal. No tenían buena fama. Pero Láser se unió a Xolos, que era un club de fútbol, según tengo entendido, de México, para que financiara el proyecto y hacer una especie de marca conjunta pues con el que poder operar, ¿no? Y ahí ficharon a los 5 jugadores. ¿Qué pasa? Que durante el fichaje de los jugadores, los primeros meses estuvieron cobrando, pero no había un contrato firmado. Y el por qué no había un contrato firmado era porque básicamente Xolos Láser les decía que se estaba preparando los contratos y tal. Y eso a nadie les chirriaba. Pero un día fueron a México para un torneo, una bootcamp o lo que fuera, y el manager ya les dijo que el manager venía de Láser, no de Xolos, porque recordad que eran dos entidades que se habían fusionado. El manager les dijo que no podían irse de México sin firmar el contrato. Y eso ya les rayó un poco porque dijo, ¿por qué me estás diciendo que tengo que firmar antes de irme? Cuando lo lógico es que lo vea mi abogado. Total, que al final consiguieron irse sin firmar, pero la cosa quedó como un poco tensa porque encontraron una asesoría, pero luego cuando se la presentaron al club, el club como que se menospreciaba bastante la asesoría que habían encontrado y les hicieron firmar unas situaciones un tanto injustas porque ellos como que se sintieron muy presionados en tanto que no tenían un retraso de pagos, querían seguir con el club, confiaron en ellos y tal. Y entre ellos pusieron una condición, ¿vale?, en este contrato, que básicamente una condición abusiva, leonina, absolutamente ilegal, que era que cuando pasara un año, pues el contrato se renovaría automáticamente, independientemente de que quisieran o no quisieran los jugadores, y que era solo voluntad del club decidirlo, lo cual eso complicaba mucho la situación, además de que había un buyout muy abusivo que nadie en su sano juicio pagaría. Y por cierto, esto yo también creo que el día que se lleve a juicio, telita, que esto lo hemos hablado muchas veces, estos equipos que ponen un salario de, yo que sé, 1.100 euros o lo que sea, o dólares, y luego te ponen $1 millón para salirte del equipo, 500.000 dólares, no tiene ningún tipo de sentido y no va ni acorde al mercado ni nada. Es una cláusula para encerrar al jugador y denegarle su opción de acudir al mercado, incluso con situaciones económicas mejores. O sea que, bueno, pero bueno, ese es otro tema. La cuestión es que las cláusulas para que les fichara a otro jugador otros equipos eran súper altas, con lo cual no podía haber buyout, no había nadie que iba a pagar las cláusulas, ni siquiera equipos de franquicias. Pero bueno, decidieron firmarlo y lo peor de todo es que durante meses muchas veces no recibieron ni el dinero de los premios o llegó tardísimo, muchos meses pagaban a destiempo o tenían problemas con los importes convenidos y al final, bueno, estaban muy a desgusto con el club y cuando se iba acercando ya el final de año, que sabían que se venía el sistema de franquicias, dijeron, oye, nosotros estamos a gustos, nos queremos ir y la gracia es que, pues que irnos un poco antes para que encontremos hogar en franquicias, porque hay algún club de franquicias que quiere estar con nosotros y las franquicias a día de hoy es el tier 1 y evidentemente todos los jugadores pues querían aspirar a eso. El problema es que el club les puso pegas en el sentido de que les dijo que no podía, que si querían negociar y tal, lo que tenían que hacer era, los clubes tenían que pagar el buyout. Pero claro, el buyout nadie lo iba a hacer, ni siquiera un Sentinels te va a pagar la burrada que querían pedir por estos jugadores. O eso quiero creer que es lo que están diciendo la gente de Xolos. Al final les dijeron que bueno, que lo que podían hacer era renunciar al salario de noviembre y diciembre, que son los 2 meses, y con eso, como se estaba incumpliendo parte del contrato, o había una cláusula que decía eso en el contrato, pues se levantaba el contrato y no hacía falta pagar el buyout. Pero ¿qué es lo que le pasó? Que para que eso se activara necesitaban mandar una carta, que no sé cómo la han llamado, que nunca llegó. Entonces ese mecanismo pues no se pudo activar y tuvieron muchas dificultades para buscar otros nuevos equipos. En definitiva, que les complicaron todo el año. Y por no hablar de pagos que no se
incumplieron, etcétera y demás. Muchos emails que no respondía, sí, la carta de liberación. Muchos emails que no se respondían, muchas comunicaciones que no llegaban. Todo un despilfarro y pues eso, al final ha quedado en que muchos jugadores se han visto muy perjudicados, muy alterados porque no sabían si podían llegar a fin de mes, si podían pagar deuda vencida, teniendo que pedir préstamos, una auténtica locura que, bueno, también he visto por ahí que algún manager o algo que no lo he podido ver. Vale, entonces aquí tenemos la respuesta por parte del manager. Dice, honestamente en repetidas ocasiones hemos sufrido críticas y ataques de los cuales nunca hemos querido responder para evitar conflictos y dividir opiniones, pero esta vez no pienso quedarme callado. Quiero aclarar que estoy compartiendo las conversaciones completas donde amenazo y donde incumplimos. En cuanto a los contratos, la directiva dará respuestas en cuanto a eso, ya que está por fuera de mis funciones. En cuanto a pagos, en repetidas ocasiones se comentó el problema constante con las facturas, ya que el día de hoy todos los pagos realizados a 2 exmiembros no contaron nunca con ninguna factura. Al inicio, los 3 primeros meses en los cuales no tenían contrato, el equipo se responsabilizó por el pago de los impuestos y se facturaba el monto total de plantilla para poder realizar los pagos. Vale, esto tiene sentido. ¿Ves? Es que al final ni las cosas son tan blancas ni las cosas son tan negras. Hay grises. En momento determinado se informó que tenían que presentar facturas y en repetidas ocasiones también se mencionó que él no iba a hacerlo y iba a afectar los pagos verbalmente. Inclusive el coach de dicho grupo estuvo enterado y decidió dejarlos a su suerte, aun sabiendo que esto podía afectar. Además de esto, a día de hoy hay una persona de este mismo grupo que ha cobrado 12 salarios sin presentar una factura con la excusa de que es muy caro en su país pagar impuestos. Responsabilizando al equipo a facturar para cumplir con los pagos y atrasando todo el proceso. A ver, claro. Claro, chicos, pero es que aquí esto es importante. Se le mencionó a esto al señor Michael Mancipe. De todos modos, esto es una. O sea, decir esto en público, macho, es duro, ¿eh? O sea, Hacienda podría remeter contra él, ¿no? Vos igual que yo, lo de Davis estuvo duro, pero mano, nos queda mucho tiempo a todos juntos, es puro matrimonio, ya estamos amarrados. Si toca perdonar y seguir adelante. Para jugar un torneo de chilos ayuda. Yo lo había propiedad de eso. Yo vas a hablar de la bootcamp y hablar con los pelados para intentar recuperar algo de la inversión de la bootcamp punta de torneos. Yo me imagino que pensaron que como el mes pasado se les hizo el paro, pensaron que este mes también, o algo así, porque yo no he escuchado a nadie hablar de sus facturas ni nada, es probable. Y lo peor es que, ¿saben? Solo se hicieron porque Davis me pidió el favor, que si le ayudaban porque estaba enfermo y los demás que lo tendrían listo. Pero bueno, si mañana yo quedo con solos de yo mandar la factura, siempre pues ya queda así, si no pues ellos la mandan, pero eso sí. Claro, es que esto es lo que no puede ser, chicos. Es que las cosas hay que hacerlas bien. Bueno, chicos, pues como conclusión yo diría que para mí ambas partes tienen algo de razón. Por un lado, igual se deberían haber obligado y competido a que todas las partes firmaran con facturas, que se hiciera todo adecuadamente. Pero sí que es verdad que siento que los grandes perjudicados de esto no han sido los del club, sino que han sido los jugadores. Así que todos mis respetos para ellos y espero que, bueno, que al final podáis cobrar todo lo que tenéis pendiente y encontréis un hogar en este 2023.